Y cuando uno estudia Cristología en el libro de Apocalipsis, mi hermano, es como tomar vitaminas especiales para el espíritu. Uno piensa que en el momento no le va a trabajar. Usted va a comprar unas vitaminas, ahí mismo le dicen que la vitamina no van a empezar a trabajar en usted, sino a los 30 días o un poco más. Pero tiene que ser constante tomando las vitaminas. Hay gente que toma la vitamina ese día y quiere que ese día la vitamina. No, si anoche me tomé una vitamina, no me hizo nada. ¿Verdad? No, las vitaminas se tienen que acumular en el cuerpo para luego trabajar. Y usualmente trabajan después de los 30 días. Pero los primeros 30 días hay que serle fiel, ¿verdad? Tomando vitaminas para si uno quiere salir del problema, cualquiera que sea, problema físico. Entonces, esto es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos estudiando a Jesucristo y nuestro cuerpo está tomando esas vitaminas especiales, ¿verdad? Que nos fortalecen en contra de la doctrina falsa. Hoy en día está terrible escuchar el evangelio. Usted no sabe ni qué predicador está escuchando, ni a quién escuchar, porque hay mucho enredo. Y de repente vienen con cositas ahí que no sé de dónde las sacan. Hay mucha tergiversación ahora en lo que es el mensaje de Cristo. Mas, sin embargo, nosotros queremos irnos dentro de lo que es la enseñanza bíblica sin tomar pensamiento de nadie más, sino que la Biblia que nos enseñe. Porque la Biblia se explica por sí sola. La Biblia es su propio intérprete. Y eso es cuando la sabemos manejar, por supuesto. Y Dios nos ha permitido saber manejar bien esta espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, cuando se convierte en rema en nosotros. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, ya hemos visto la divinidad de Cristo, ahora vamos a estar viendo a Cristo el Señor y el Verbo de Dios. Cristo el Señor y el Verbo de Dios. Y esto es lo que muchos niegan, que están hablando, que dicen, no, Cristo es el Señor, pero en una categoría bastante baja, no igual que el Padre. Muchos aceptan que Cristo es el Señor, pero no con la misma fuerza divina y la misma fuerza de deidad que hay en el Padre. Pero la Biblia dice que el Padre le dio al Hijo toda su plenitud, toda su llenura. ¿Por qué dice así? ¿Acaso no es Cristo Dios? ¿Por qué dice que el Padre le dio? ¿Qué dice que Cristo no tenía nada? No, lo que sucede es que lo está aceptando con un cuerpo físico, pero que ya está adherido a lo que es la deidad. Es un cuerpo divino, lo acepta. Y por eso es que a Jesús se le trata como el Padre le dio, que el Hijo de Dios, que el Padre lo sentó a la diestra. Realmente, ¿por qué se habla así? Es porque Cristo no llegó de regreso al cielo tal como salió, que siendo igual a Dios, en forma de Dios, no estimó todo esto y se hizo humano. Y ahora va de regreso, pero con un cuerpo glorificado. Entonces el Padre lo sienta, lo admite ese cuerpo en la deidad. Por eso dice Colosenses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Plenitud quiere decir llenura, toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que a Cristo se le puede adorar. Cristo puede tener y hacer decisiones divinas. Cristo tiene el mismo poder que el Padre porque es uno con Él. Cristo, Él participó en la creación. Al Padre se le dice el Padre que es el primero y el último. Cristo también dice, yo soy el primero y el último.
Al Padre se da la honra y la gloria y el poder y la alabanza, la adoración, a Cristo también. Lo hemos visto ya en las clases pasadas. Pero ahora vamos a ver a Cristo como el Señor, Adonai en el Antiguo Testamento y Kyrios o Curios en el Nuevo Testamento, que es en griego. Adonai es en hebreo. Ahora, cuando se dice que es Señor, esta palabra de Señor no es una palabra común, como cuando la esposa le dice al esposo en la Biblia, mi Señor, o cuando el siervo le dice a su amo, mi Señor. Le llama Señor, pero no lo adora, Pero esta palabra, Kyrios, Señor, es una palabra que se pone al mismo nivel con la palabra hebrea Adonai. En el Salmo 110 dice, dijo Yahvé, ¿te das cuenta? A Adonai, dijo el Señor a mi Señor. Quiere decir que Adonai es una palabra que pertenece solamente a Dios, como Yahweh o Yahvé o Jehová o Jehová, que nosotros lo conocemos de esta manera. Así que Él es el Señor. Eso fue lo que reconoció y lo que vio el capitán, el general, el centurión en Jesús, cuando su siervo estaba enfermo. Le dijo Jesús, yo iré y lo sanaré. Pero él dijo, no vayas. Yo tengo soldados bajo mi autoridad. A este le digo, ve allá y va. Al otro le digo, ven y viene. Tú no necesitas ir a mi casa. Tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Qué tremendo eso, ¿verdad? De tal manera que Jesús se sorprendió y dijo, ni en Israel he visto esta clase de fe. Tremendo eso. Ahora, ¿por qué le dijo el centurión hacia Jesús? Porque sabía muy bien que no era cualquier Señor. Era el Señor Dios que estaba allí presente. Por eso Jesús, como Señor, Él reprendía demonios. Él calmaba el mar y los vientos. Él enviaba la palabra y el siervo sanaba. Y en Juan estaba algo similar, cuando le dice al padre de este muchacho que estaba enfermo, ve que tu hijo ya está sano. Se va. Es tanto en sí que su autoridad sobresalía en su vida y se irradiaba a través de sus vestiduras, de tal manera que lo tocaban los enfermos y eran sanos. Es así su autoridad que cuando lo fueron a arrestar, él dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Y él dijo, yo soy. Y cayeron los soldados que lo querían llevar arrestado. Apocalipsis, hermano, presenta a Jesús como Señor en un ámbito más poderoso, en un ámbito más fuerte. Jesús fue Señor en la tierra y lo reconocieron como Señor y los apóstoles lo reconocen como Señor. Pero Juan ahora lo ve en una plataforma más elevada, donde la comprensión humana no es tan fácil para poder entender a este Jesús. Aún los que están ahí sufriendo bajo el juicio de las copas, le dicen a las rocas, caed
sobre nosotros, escondernos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces, lo que Jesús está haciendo en Apocalipsis es muy diferente a lo que ha hecho antes. En Apocalipsis, Él tiene ira para los que se quedan en esos 7 años. Tiene ira y manifiesta su ira y castiga. Pero con su iglesia, Él está ya en las bodas del Cordero. Así que Juan ve cosas que pasan en el cielo y ve cosas que pasan en la tierra. Ve a Jesús actuando en el cielo y ve a Jesús actuando en la tierra. De tal manera que esto prueba muy bien de que Jesús no es un ángel, porque un ángel no puede hacer lo que Jesús está haciendo, de estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Por eso se llama ángel, uno que es enviado, un mensajero. Si el ángel Gabriel está aquí dándole mensaje a María, no puede estar al mismo tiempo dándole el mensaje a alguien más por allá, porque los ángeles son creados. Pero el asunto de que Cristo aparece en una forma múltiple, eso da a entender de que Él es Dios. Porque ni el mismo diablo puede aparecerse 2 veces al mismo tiempo. No es omnipresente. Cristo sí es omnipresente. Ni un ángel puede tomar una forma humana y comer con los apóstoles como lo hizo Jesús después de su resurrección. Él tomó cuerpo para hacerse visible. Entonces, no solamente es el Señor, es el verbo de Dios. Es la sabiduría, es la palabra, es el logos, es el que ejecuta las órdenes de Dios. Por Él fueron hechos los cielos y la tierra. Por eso Él es el principio. Él lo dice en Apocalipsis: yo soy el principio. Y Génesis dice que Él es el principio. Porque en Él, en Cristo, dice Colosenses, fueron creadas todas las cosas. En el principio, y ahí mismo lo dice Colosenses, que Él es el principio. Por lo tanto, en el principio, en Cristo, el principio, en el Bereshit, como se dice en el hebreo, creó Dios los cielos y la tierra. ¿En quién los creó? En Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas. En Él y para Él. Porque Él es el principio de todas las cosas, dice Colosenses. Así que no está hablando de que se inició algo, es el principio en la mente nuestra de que a partir de ahí empezó. No. Se está hablando de que Él es el primero. Por eso Bereshit quiere decir que es en el primero. Y Él dice: yo soy el primero y el último. En el primero creó Dios los cielos y la tierra. Y dice Juan capítulo 1 que sin Él nada de lo que es hecho fuera hecho. Porque en Él se crearon todas las cosas. En la Biblia no hay ninguna palabra aislada que aquí se dé un significado diferente a los significados de esa misma palabra que están acá. Si aquí aparece principio en Génesis 1:1 y tenemos nosotros que en Colosenses y Apocalipsis el principio, y aún en Isaías Dios se llama principio, ¿por qué vamos a aislar esta palabra principio de las demás palabras que tienen que ver con el principio? Desde el primer momento que usted encuentra la palabra levadura en la Biblia, se refiere al pecado, a la inmundicia, a lo malo.
Y la palabra levadura va a tener el mismo significado hasta la última vez que aparece en la Biblia, a través de todos los libros. No se le va a dar otro significado. Entonces no podemos separar la palabra levadura de un texto y darle otro significado. Eso es aprender a respetar la tipología y la simbología que hay en la Biblia. Debido a que muchos no respetan la tipología ni la simbología de la Biblia, han venido con interpretaciones que han dañado la verdadera teología. Y hay un problema serio ahí, porque muchos ahora están equivocados. Por ejemplo, la mujer que dijo Jesús que en 3 medidas de harina escondió levadura y leudó toda la masa. Muchos dicen, no, la levadura es el evangelio. Y la masa es el mundo. Quiere decir que el evangelio va a cubrir el mundo entero. Pero ¿cuándo la levadura va a ser el evangelio? La misma Biblia no se va a contradecir retóricamente. Lo que la levadura representa tipológicamente, eso lo es a través de toda la Biblia. Que dijo Jesús a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos. Y dijeron ellos: ay, es que no agarramos pan. Y nos está pidiendo que por qué no trajimos, nos está diciendo que por qué no trajimos pan. Y él los regañó. Y le dijo: ustedes todavía no han aprendido. No han aprendido todavía. Guárdense ustedes de la doctrina de los fariseos, de Herodes, de todos ellos que andan diciendo cosas falsas. Guárdense de la levadura. Si ahora mismo yo les digo a ustedes: guárdense de la levadura religiosa, ¿qué en verdad les estoy diciendo a ustedes? ¿Que se guarden de qué? De la falsa doctrina. Entonces, se hablaba mucho simbólicamente antes. Cristo dijo: yo soy la vid verdadera. Y yo soy, y yo soy. Muchas metáforas. Entonces tenemos acá, hermano, en Apocalipsis, que hay mucha simbología también. Pero aquí, en medio de toda esa simbología, se presenta lo que no es simbólico, sino se presenta el objeto tal como es, sin darle ninguna otra configuración, ningún otro nombre. Tanto en Apocalipsis 17:14, vamos a leer ahí Apocalipsis 17:14, como en 19:16. Estos pasajes presentan a Cristo como Rey de Reyes y Señor de señores. Sí, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Él lo llama Señor de señores. Y en el 19:16, mire lo que dice en Apocalipsis 19:16. Vamos a leerlo ahí en la pantalla. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Acaso no se le dice también así a Jehová? Que Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y por qué se le dice a Cristo que Él es Rey de reyes y Señor de señores? Porque Él dijo: mi Padre y yo uno somos. Ahora, los apostólicos malinterpretan esto. Ellos piensan que se está hablando aquí de dos funciones y no de dos personas. Ellos dicen que Jesús también es el Padre, Jesús es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo.
Por eso ellos no creen en la Trinidad, porque ellos creen que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos nada más. No es que hayan tres personas. Nadie podría entender cómo es que esta unidad de tres personas se llevan a cabo, pero son uno, como nosotros. ¿Cómo nosotros podemos entender que somos espíritu, alma y cuerpo? ¿Cómo? Lo podemos llegar a entender quizá a través de nuestra experiencia, porque hay personas que han tenido experiencias tremendas donde su espíritu sale de su cuerpo y pueden ver su cuerpo ahí. Había un doctor que no creía en esas cosas y creyó hasta que una muchacha quien estaba operando quedó muerta. Pero este doctor tenía tanta curiosidad que empezó a preguntarle a los que tenían esta experiencia de quedar muertos si qué era lo que veían, qué era lo que sentían, si habían tenido alguna experiencia y esto y lo otro. Y cada quien pues venía. Pero esta muchacha, cuando el doctor le preguntó, ella no le quiso decir nada porque pensó que la iban a tomar como una loca, como una muchacha que estaba perdiendo la mente. Pero el doctor insistió tanto que le dijo, mira, yo quiero que me digas si tuviste alguna experiencia en este tiempo que estuviste muerta, porque estuviste muerta, no estuviste en coma. Los aparatos, todo indicaba que estabas completamente muerta. Tu corazón estaba sin funcionar, estabas totalmente muerta. ¿Y qué dijo la muchacha? Bueno, le dijo, pues déjeme decirle algo. Yo estaba aquí presente cuando usted decía esto y esto y esto y esto. Es más, le dijo, yo traspasé su cuerpo. Estaba usted parado allí y agarró tal cosa y traspasé su cuerpo. Y usted, yo ni siquiera hice nada, simplemente traspasé. Yo podía traspasar las cosas. Y empezó a hablarle de lo que sucedió en ese momento en que ella estaba muerta allí. Entonces él se dio cuenta de que sí, el hombre tiene espíritu y el espíritu es muy aparte del cuerpo, muy aparte. ¿Cuál es la controversia que han tenido los psicólogos? Que si la mente y el cerebro es la misma cosa o son dos cosas diferentes. Pero conforme han llegado esos estudios, se han dado cuenta que la mente está separada del cerebro. En cierta ocasión hicieron un experimento con alguien que le agarraban ataques epilépticos y le hicieron una operación del cerebro y le pusieron los electrodos para estarlo monitoreando. Y cuando tocaban cierta parte del cerebro, él empezaba a recordar cosas del pasado y a hablarlas, a recordar. Y luego tocaban la otra parte del cerebro y levantaba el brazo, levantaba el pie. O sea, tenía movilización en su cuerpo. Y mientras que hacían eso, le estaban platicando. ¿Y cómo te estás sintiendo? ¿Y te está doliendo esto? Y ella, no me duele nada, yo me estoy sintiendo bien, pero al mismo tiempo estaba haciendo funciones, ¿verdad?, provocadas, tocando cierta parte del cerebro. Y luego cuando se le preguntaba qué es lo que estaba diciendo, él decía, yo no estoy diciendo nada. O sea, la mente, el cerebro actuaba recordando, pero realmente no era la mente. La mente se estaba conectando con ellos si se entendían en la comunicación. Y se dieron cuenta entonces que Descartes tenía razón, que la mente y el cerebro
no es simplemente una química que está en el cerebro y que transforma una cierta función en mente y el otro pues es el cuerpo, el cerebro en sí. Por eso dice Dios que hay que amarlo a Él con todas nuestras fuerzas. ¿A qué se refiere? Si dice fuerzas, ¿a qué se refiere? ¿A qué parte de nosotros se refiere? Al cuerpo. Fuerza. Porque más adelante dice, con toda tu mente. ¿Se da cuenta? Con toda tu mente. Es algo que la misma Biblia lo sabe dividir. Hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Tremendo eso. Entonces nosotros, hermanos, va a ser difícil entender todo esto, pero ¿qué dice Deuteronomio 29? Vamos a leerlo ahí, vamos a ver qué dice. Si estoy bien en la cita, va a aparecer correctamente, si no, pues me dicen ustedes. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Leamos todos ese texto para que se nos quede de memoria. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Está claro? ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? Las cosas reveladas nada más. Las cosas secretas de Dios es por demás, no nos podemos meter ahí, nos vamos a confundir, y es ahí donde muchos teólogos liberales y todos se quieren meter y lo que levantan son contiendas, porque son cosas secretas de Dios. Dice Pablo que llegó al tercer cielo. Bueno, dice, yo conozco un hombre que llegó al tercer cielo y allá oyó palabras inefables, palabras que se les es difícil al hombre pronunciarlas en la tierra, entenderlas en la tierra, comunicarse con esas palabras en la tierra. Quiere decir que hay algo más allá que nosotros vamos a disfrutar cuando lleguemos al paraíso. Las cosas secretas de Dios. La palabra Señor, hermano, en griego, que es kurios, que le dije, o kyrios, es algo que se le atribuye a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Y no se usa un sentido adjetival, como un adjetivo, sino como un nombre. Y es un título divino, por decirlo así, debido a la función. Él es Señor. Entonces, en Apocalipsis, esta palabra Kyrios se utiliza únicamente para dos personas, y es para Dios Padre y Dios Hijo. Hay dos. Y los coloca en el mismo nivel divino y en la misma autoridad. En la misma autoridad. Es cierto, aquí en la tierra Cristo dijo, mi Padre mayor es que yo. ¿Verdad que sí? Pero ahora no puede decir eso, porque ahora está en la misma esencia con el Padre. En la misma esencia. Él es Dios. Y el mismo Padre dice, adórenle todos los ángeles del cielo, adórenle. Él es Dios. ¿Por qué dice adórenle? Porque solamente a Dios se le puede adorar. Y si a Cristo se le adora, entonces Él es Dios. Buda no es Dios y lo están adorando. Yo no sé la mentalidad de esta gente, pero ellos dicen que a Dios hay que adorarlo a través de lo visible. ¿Pero acaso Cristo no se hizo visible? Pues para eso se hizo visible, para ayudarnos en nuestra fe, no para que nosotros tengamos fe yendo a Dios a través de la representación de uno de los seguidores de Jesús. Como que si yo tengo a Pedro ahí, bueno, Pedrito me puede ayudar allá, ¿verdad? Tengo a María, bueno, Marita me puede ayudar. No, eso no trabaja de esa manera. La manera en que trabaja es yéndonos a lo que ya se ha visto,
que lo vieron los hombres, que está ahí hasta en historia, a Jesús de Nazaret, ahora con un cuerpo glorificado, que nos da a nosotros mejor acceso al Padre, porque dice Pablo a Timoteo que Dios tiene una luz inaccesible. No se puede entrar en esa luz, pero nosotros sí podemos entrar a través de la oración y a través de Cristo Jesús. Estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. En Apocalipsis 1:8 hay una referencia al Padre. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Eso es lo que dice el Padre en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo lo está diciendo. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor. Ahora, ¿quién es el Señor en Apocalipsis? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Señor. Pero ¿qué clase de naturaleza tiene este Señor? El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí está Él existiendo para siempre. No tiene principio, porque Él es el principio. Él es el que origina el principio. Él es el que origina las cosas. Porque a Él nadie lo ha originado. Él origina. Dice que de la nada Dios hace las cosas. De la nada. Quiere decir que el hecho de que Dios esté presente no quiere decir que Él es originado o a Él lo han creado. Porque si uno se pone a pensar en eso, hermano, si Dios existe, ¿quién lo hizo? Yo muchas veces me he puesto a pensar, bueno, Dios creó los cielos y la tierra, los cielos. Y cuando no había cielo, entonces ¿qué había en ese vacío? ¿Quién creó ese vacío? Cuando ese vacío no estaba, ¿qué había? Entonces la mente humana se topa ahí y dice, hasta aquí llegaste, olvídate. Pero ¿por qué los cielos son creados? Porque la misma Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. No lo pueden contener. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas estas cosas. Pero tan lindo es Dios que puede estar en nuestro corazón y si lo contenemos, ¿verdad que sí? Dice Pablo que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, dice el Señor, al igual que en capítulo 4, versículo 8, Apocalipsis 4:8. Mire lo que dice. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Ahí en 1:8 dice el Señor, el que era, está hablando Cristo, yo soy el alfa. Pero en el 4:8, aquí hay una alabanza a Él, dice, santo, 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 santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Se está hablando de Dios ahí. Quiere decir que allá también Cristo es Dios. Él es Dios, el Dios Todopoderoso. Él es el Señor. ¿Qué dice en 8:8? Note bien que en base a estas afirmaciones, hermanos, y la declaración de Jesús como Señor de señores, no existe ningún problema en concluir que este
título que se le da es también muestra de la divinidad de Cristo en el libro de Apocalipsis. Y esto pues concuerda con el resto de las escrituras, porque a Cristo se le son atribuidas todas estas actividades divinas. Y es algo, hermano, que lo tenemos que apreciar. Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19, empezando con el primer versículo, mi hermano. Apocalipsis 19, encontramos nosotros, hermanos, a Cristo bajando. Esa es su segunda venida. Cristo bajando. Nos vamos al versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Ahora a Kyrios aquí se le está llamando Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya. ¿Se da cuenta? La palabra aleluya es una palabra de declaración de victoria. Cuando la palabra aleluya aparece en la Biblia es porque hubo una victoria antes. Sucedió algo antes que dio satisfacción. De tal manera que cuando usted viene a la iglesia y dice aleluya, es porque usted está declarando que está en victoria para la gloria de Dios. Hay que decir aleluya, porque esta palabra aleluya está en todos los idiomas. Díganle al chino cómo dice aleluya, le va a decir aleluya. Díganle al coreano también, al japonés, al ruso, todos van a decir aleluya. Es la palabra que une a todos los que creemos en Dios. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. ¿Por qué está sentado en el trono? Porque Él es rey. Es rey de reyes y señor de señores. Y en el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Usted cree que el Padre viene acá? No es el Padre, es Cristo Jesús el que viene allí. Él es fiel y verdadero. ¿Acaso al Padre no se le llama también fiel y verdadero? ¿Y por qué a Cristo también se le llama fiel y verdadero? Porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Quién a mí me va a convencer de que Jesús no es Dios? No importa que vengan 100 testigos de Jehová, no me van a convencer. Los pongo a orar a todos, y cuando los pongo a orar se corren, se van. Sí. Que vengan los mormones, ¿quién nos va a convencer? Nos matan. A eso sí no hay que ponerlos a orar, porque nos matan. Sí, nos matan porque creemos en Jesús, no creemos en Mahoma. Y así, mi amado hermano, nadie nos podrá convencer. Jesucristo es Dios. Y aunque muchos lo están negando, ahora hay una teología liberal que está negando la existencia del Jesús glorificado. No solamente está diciendo que no es Dios, sino niega la existencia del Jesús glorificado. Que Jesús de Nazaret terminó al morir en la cruz, y lo enterraron, y eso de resurrección y de ascensión y está sentado de este del Padre, esa fue una invención del apóstol Pablo. Pero ¿acaso Pablo fue el único que lo dijo? ¿Acaso no registra la Biblia que el primero que está diciendo estas cosas es Pedro? Y Pedro dice que él fue testigo juntamente con los demás. Entonces,
Sí quieren adorar a Pedro y creen en Pedro, pero no quieren creer lo que Pedro está diciendo de la resurrección de Jesús, de la ascensión de Jesús. Y Pedro dice ahí que a este Jesús, a quien ustedes maltrataron y lo torturaron, a este Jesús el Padre lo ha sentado a su diestra, haciéndolo Señor y Cristo. Fue ahí cuando los judíos dijeron: wow, también nosotros queremos ser parte de esto, ser parte de la iglesia. Entonces dice acá, en versículo 12, sus ojos eran como llamas de fuego. Imagínense usted. Es que aquí ya no tiene Jesús el mismo cuerpo que tenía. O sea, el cuerpo que produjo María no es ahora el mismo cuerpo que Jesús tiene. El hijo de María sí terminó en la cruz. Por eso le dijo a Juan: Juan, y ahí tu madre. Ella es tu madre ahora. Madre, ahí tu hijo. Hasta aquí entrego todo. Y después de su resurrección, ya ese cuerpo no pertenece al cuerpo de María ni nada de eso. Ya Jesús tiene un cuerpo diferente, cuerpo glorificado. Entonces, estos teólogos liberales dicen: no. Esa es mitología. Ese es asunto de fe. Eso es querigma. Eso es asunto de predicación. Ellos quieren eliminar todo el Nuevo Testamento. Se quieren quedar solamente con los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Porque ellos dicen que el evangelio de Juan es un evangelio mitológico que lo escribieron como que cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, y que luego resucitó a Lázaro, y que luego le dio de comer a 5,000. Pero si también los 5,000 aparece también allí en los evangelios sinópticos. Ellos mismos se enredan. Quieren eliminar el evangelio de San Juan, lo quieren eliminar. Y eso es de Apocalipsis, peor todavía. No, Apocalipsis es un libro que se escribió en el tiempo de los emperadores y no tiene nada que ver con el futuro, que eso del anticristo es el tal emperador. Y que el 666 fue el registro que se hizo en tal fecha. Y ya se cumplió. Y esto fue solamente para consolar a la iglesia de ese tiempo. Ya no quieren poner la palabra dándole su sentido cabal, ese propósito que Dios tuvo de darla, que hasta el día de hoy este libro ciertamente nos consuela a cada uno de nosotros. Porque este libro, cuando yo leo el capítulo 19 que estamos leyendo ahora, yo estoy viendo a Jesús venir en las nubes. Y dice la Biblia que todo ojo lo verá, aún aquellos que lo traspasaron lo van a ver. Y no solamente ese texto no está en el Nuevo Testamento, ese versículo está en el Antiguo Testamento, profetizado por Zacarías. Dice que lo verán los que los traspasaron, y todo ojo lo verá, y orarán por él como se ora a un primogénito. Quiere decir que ya está profetizado. Si ya está profetizado allá, el apóstol Pablo nunca habla nada de su propia cuenta. Él siempre conecta lo que dice con el Antiguo Testamento. Como hace Mateo, como está escrito, como está escrito, como está escrito. Hay una conexión tremenda. Entonces dice acá que sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se da cuenta? El Verbo de Dios. Él viene bajando. Ese logos que presenta Juan en el capítulo 1 de su libro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se da cuenta? Es el mismo. Y esta es la razón, hermano, de que Cristo es el Verbo, Él es el Señor.
Ahora, Cristo tiene una relación paralela con el Padre, y con esto terminamos. Y es por esta razón que la visión que tuvo Juan en Apocalipsis registra, hermanos, hechos de Dios donde el Cordero, o sea Cristo, participa en la misma condición de Dios. Pensemos en estos textos donde el Cordero, que es Cristo, participa en la misma condición de Dios. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. No estáis diciendo solamente al que está sentado en el trono. Aquí es donde los apostólicos, solo Jesús, se confunden y dicen: ¿cómo es esto? El que está sentado en el trono y el Cordero. Pero si es el mismo, entonces el Cordero, ¿dónde está? Si uno está sentado en el trono, el Cordero tiene que estar en algún otro sitio, pero no está en el trono. Quiere decir que son dos personas diferentes en el aspecto apreciativo, pero la esencia es la misma. Juan está viendo dos figuras: uno que está sentado en el trono y el Cordero. La expresión es para aquel que está sentado en el trono y para el Cordero. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Se da cuenta? Y Él reinará por los siglos de los siglos. Al decir nuestro Señor y de su Cristo, quiere decir de su ungido. De su ungido. Recuerda que Cristo quiere decir ungido. Apocalipsis 21:22. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Hay una misma función de los dos. ¿Acaso el Padre no es suficiente para ser lumbrera? ¿Por qué tiene que ser también lumbrera el Cordero? Eso es algo que ellos se preguntan y se confunden. El asunto es de que ambos trabajan en esa unidad para proyectar la deidad. 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cómo es eso? Que la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Quiere decir que es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios abarca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tener al Padre es tener al Hijo y tener al Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo es tener al Hijo y al Padre, pero en tres diferentes personas, en una misma esencia. Explíqueme. No se puede explicar. Cuando lleguemos allá al paraíso, si usted llega primero, nos manda un telegrama. El asunto es de que hay cosas que solamente tenemos que aceptar lo que la Biblia dice. Si usted es espíritu, alma y cuerpo y usted quiere descifrar y decir ¿cómo es esto?, va a ser un poco difícil. Como el blanquillo y el huevo tienen tres elementos: yema, clara y cáscara. Pero si le quitamos la cáscara, ¿está completo? No. Si le quitamos la yema, ¿está completo? Tampoco. Pero son tres en uno. Tres en uno. ¿Cómo podemos explicar esto? Dígame usted. Son tres en uno. Y cada elemento tiene su propia función. Pero no quiere decir que sea el mismo elemento. Ni modo que yo diga, la yema es la cáscara, la clara es la cáscara y la cáscara es la cáscara.
No podemos hablar de esa manera. Eso es ilógico. Dios entonces se proyecta a través de la creación. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, da a entender que nos creó a su imagen. Es una proyección de su persona. Si nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, es porque venimos de un Dios que se conoce como Elohim, plural, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía este río? Del trono de Dios y del Cordero. El Cordero no está separado del Padre. No está separado de Dios propio, porque el Cordero es Dios también. Apocalipsis 22:3. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Entonces, hermano, aquí se da la expresión: han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Quiere decir que el Padre y el Hijo son iguales. Son iguales. Los dos son lumbreras. Los dos son todopoderosos. Los dos son reyes. A los dos se le da alabanza, gloria. A los dos se le adora. Es el mismo Dios. Hay algo acá, hermano, que tenemos que entender entonces. Hay una unidad inseparable, esencia de Dios. Y para que ustedes vean lo que es esencia, los dejo con Hebreos capítulo 1. Esta es la esencia que tenemos acá. Hebreos capítulo 1 nos habla de la esencia. La esencia de Dios, no de nadie más. Dios, dice, Dios, habiendo hablado. ¿Quién es el que ha hablado? Dios, habiendo hablado. Por eso a Jesús Juan le llama Logos, el verbo, porque es la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿se da cuenta? El Padre, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y dijo Dios, la palabra activa. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, oiga bien, entiende bien esto, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se da cuenta? Se sentó a la diestra. ¿Por qué dice se sentó? Como le dije yo, es porque lleva cuerpo, se refiere a su cuerpo. Porque la esencia es la misma. La esencia no se va a sentar, es porque su cuerpo ahora es parte de esa esencia. Fue recibido ese cuerpo en la majestad divina. Así que tenemos a un Dios que se humanizó para que cuando Él venga lo podamos contemplar con estos ojos físicos, teniendo ya un cuerpo glorificado. Lo vamos a poder palpar, vamos a poder platicar con Él, con nuestros oídos físicos en el cuerpo glorificado, vamos a poder escuchar esas grandes conferencias que va a dar cada año, por 1000 años, cuando todas las naciones suban una vez al año allá a Jerusalén a escuchar lo que Él tenga que decir.
Y hermano, este es el Cristo que nosotros adoramos. No es el Cristo negro, ni el Cristo de allá que está en Brasil, hasta las alturas por allá. No, no. Este Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él es Dios. Apocalipsis lo presenta como Dios. Por eso el estudio de Apocalipsis es muy importante, porque ahí se revela lo que hay en el cielo y lo que es Dios. ¿Cuántos hacemos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias a Dios.